Lugares con rostro, habitados de memorias. Deseos, Signos, palabras, secretos, rincones. recuerdos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Nuestras ciudades, moradas de hombres. algunas antes de fundarse sobre la tierra, tuvieron que ser soñadas por alguien. Muy buenos días, esto es Radio INA. Soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Nuestras ciudades, moradas de hombres. Tenemos el honor de tener con nosotros hoy al doctor don Miguel León Portilla, un hombre que entre los historiadores es quizá el más conocido y sin duda el más querido. Quiero recordarle al público que en este programa reflexionamos sobre ese fenómeno tan profundamente humano que es el de los asentamientos urbanos, como el hábitat más complejo de nuestra naturaleza biológica, económica, social, etc. Buenos días, don Miguel. Muy buenos días. Quisiera yo comenzar esta plática sobre la ciudad con una frase que usted publicó hace poco más de medio siglo, que es una traducción suya de los informantes de Sahagún del Códice Matritense de la Real Academia de la Historia. Usted terminaba esta frase así: se estableció el canto, se fijaron los tambores, se dice que así principiaban las ciudades, existía en ellas la música. Sí. ¡Qué maravilla! Es un texto muy bello y profundo. Y pensar que entonces las ciudades se fundan a partir de la música. Claro, es maravilloso, ¿verdad? Totalmente, pero además se fundan también a partir de las ciudades. A partir de las palabras. Las ciudades se van armando de palabras, van dando nombres a calles, van dando nombres a las cosas, van dando nombres a la gente, a sus autoridades, a sus ciudadanos, etcétera. Finalmente, las ciudades son, pues digamos, desdoblado en lo que se convierte la maldición de Babel. Todo mundo está viviendo ahí, todos hablan un idioma, pero cuando de repente hablan distintos idiomas, hay que crear una geografía nueva. Platíquenos, don Miguel, por favor, de estas ciudades prehispánicas que principiaban con la música. En el mundo prehispánico, que llegó a ser una auténtica civilización, no solamente había cultura, todo ser humano crea cultura, pero no toda cultura llega a la cúspide de la civilización que implica una organización social, política, económica, religiosa, muy compleja, que implica justamente que en esa organización haya estratos sociales, no digo clases para no usar precisamente tal concepto, pero sí estratos, estratificación, los gobernantes, los que cultivan la adoración a los dioses, por otro lado los maestros, los artesanos, los artistas y los mercaderes, que son muy importantes, los artífices de diversas ramas y finalmente la gente del común, la gente del pueblo. En la lengua náhuatl hay una manera de evolución semántica que creo que es interesante. A partir de la palabra tolin, tule, el tule, la espadaña, el carrizo. Claro, el carrizo crece donde hay agua. Entonces ellos dicen tuli, tulin, tolin, tolan, tolan, donde hay abundancia de carrizos. Y donde hay abundancia de carrizos hay agua, hay cierta abundancia para la vida. Allí va a haber una altépetl, la cabecera de una altépetl de agua y monte, que era el pueblo en el sentido no tanto ya de la ciudad, sino del pueblo que la habita. Hay esa abundancia de la Tolan. Y así decían, Tolan Teotihuacán, Teotihuacán donde había la abundancia, Tolan Chololan, Tolan Xicocotitlan, Tolan Tlatelolco, Tolan Tenochtitlan. Pero de esa palabra, Tolan, viene que los habitantes de allí son tolteca,
Toltecatl. Toltecatl, señor o persona de la región donde hay esa abundancia, donde hay una vida ya de ciudad. Y después, como estas gentes hacen cosas notables, pues el conjunto de sus creaciones se llama Toltecayotl. Y la Toltecayotl es la suma de aquello que atribuyen a Quetzalcóatl, al gran sabio sacerdote, y nosotros somos herederos de la Toltecayotl, dicen los textos. Y yo añadiría, y también nosotros, los mexicanos del siglo XXI, somos herederos de los toltecas y seguimos creando una Toltecayotl en medio de los problemas terribles que a veces vivimos ahora. En fin. Pero resulta también un fenómeno interesante, don Miguel, el que finalmente esta Toltecayotl, esta idea de una civilización con sus manifestaciones culturales que vienen de este tular, de repente tienen una geografía en el siglo XXI mucho más amplia. Tenemos hablantes de náhuatl en Nueva York, tenemos hablantes de mixteco en Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, es decir, acaba siendo ya casi todo el mundo. Entonces pareciera que este mundo mesoamericano que se iba a derrumbar, en realidad creció. Es verdad. La época en que vivimos es la época de una globalización tremenda. Yo hace muchos años tuve un amigo norteamericano, Richard Illes, era profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y yo le decía que era el Aristóteles de la globalización, de la Big Corporation. ¿Por qué? Porque él preveía en sus libros, los escribió hace 60, 50 años, lo que iba a ocurrir y que ahora ya es pan nuestro de cada día. Es decir, lo que acaba usted de decir. En Nueva York resulta que hay chinantecos, y hay chinantecos. Yo leía que hay una colonia de chinantecos que hablan una lengua muy difícil, que es como, así se parece el sonido como al chino, así, bueno. Y también hay en California, tanto en la alta como en la baja, mixtecos. Ahora han salido en la prensa, en ese conflicto, los jornaleros de San Quintín. Y los mixtecos, que yo admiro muchísimo, me acuerdo yendo alguna vez a Tijuana, no porque fuera yo a las carreras de caballos, sino porque en nuestro instituto tenía con la Universidad Autónoma de Baja California un centro de investigaciones históricas allí en la frontera. Me acuerdo que al subirme al avión se subían muchos mixtecos. Yo decía, si parece que salen de un códice mixteco. Y esos señores, algunos eran maestros de mixteco. Porque los mixtecos quieren que sus hijos, que viven a lo mejor en Los Ángeles, no pierdan su lengua. Qué bonito, ¿no? Es decir, hoy día la lucha que tiene el ser humano, yo creo, uno de los grandes problemas, que además puede ser enriquecedor, es entre cómo digerir la globalización sin ser absorbido por ella, manteniendo mi identidad cualquiera que sea. Yo creo que la identidad es fuente de creatividad, porque si yo dejo de ser quien soy y me convierto en un ser anónimo, pues seguramente no voy a hacer nada nunca. En cambio, si ahondo en lo que es mi legado, de mi familia, de mis padres, y luego de mis ancestros, del pueblo en que viví, si fue una gran ciudad o no, yo no nací desgraciadamente en un pequeño pueblo, me hubiera gustado, nací ya en la megalópolis, pero la megalópolis, quitémosle lo de mega, cuando yo nací era polis nada más, la Ciudad de México, cuando yo nací, así en el año de 1926, año de gracia, por lo menos para mí que nací, ¿verdad? Entonces, en ese año la ciudad tenía un poco más de 500,000 de habitantes. Megalópolis actual, que ya nos fijamos, tiene 20 millones, a lo mejor tiene 28 o 30, pero decimos, para no asustarnos, sigue con 20. Ayer fui yo a la ENEP Acatlán, ahora ya no es ENEP, sino FES, Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Acatlán, Estado de México. Bueno, sigue uno caminando. Me invitaron hace algún tiempo unos habitantes de Tultepec, en el Estado de México. Está como a
que será 60 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, y todo el tiempo había casas, todo el tiempo. Me acuerdo de una anécdota en náhuatl, que unos familiares, entre ellos el padre, la madre, los hijos, dijeron, vivían en un pueblo como a 100 kilómetros de la Ciudad de México, vamos a mejorar nuestra vida, vamos a la ciudad. Y no se hallaron, en 5 años no se hallaron, y dijeron, pues vamos a regresar al pueblo. Y dice, camina y camina y camina. Y dice, oye, pero si había campo. Pues sí, pero ya no hay campo. Pero qué barbaridad. No, ya no hay campo. Y hasta que llegaron y no había campo ya. O sea, la ciudad se había extendido. Eso es otro fenómeno tremendo. Para mí, la urbanización, muchas veces lamentable, porque carece de servicios, carece totalmente de estética, una serie de paredes, si ni siquiera están enjarradas, no tienen, banquetas, ni calle pavimentada, ni nada. Todo eso en contraste con lo que era la polis antigua, el centro de la Ciudad de México. O yo me imagino Tenochtitlan, cuando llegan los conquistadores, dicen, pero si esto es más maravilloso que Constantinopla. Claro, la ciudad en medio de los lagos, preciosísima, con bosques alrededor. Es una vida humana. Pero luego después, tal parecería que la globalización nos conduce al peligro de acabar con lo que era la polis, la ciudad. Polis, yo creo que viene de polis, que quiere decir muchos, como ahí está como lo del Tule, que también hay muchos tulares, es decir, la abundancia de gentes. Y la abundancia de gentes puede ser manantial de creatividad, por eso las grandes artes han nacido en las grandes ciudades, ¿verdad? O ciudades incipientes, Manaos, a un lado del río Amazonas, en Brasil. Era una zona difícil de acceso, y sin embargo, allí construyeron una ciudad, y había ópera, hay un palacio de la ópera. Es decir, es la pugna, yo diría, entre lo que está fuera de la ciudad y lo que está dentro. Pero la ciudad puede crecer cancerosamente también, y puede tener metástasis de dañar a otras muchas. Y yo creo que la humanidad hoy como nunca vive esa disyuntiva. El siglo XX comenzó como con 1.500 millones de habitantes y terminó con más de 6.000. ¿Qué tal que este siglo que comienza ya, y ahora tenemos más de 7.000, en esa misma proporción terminara con 49.000 millones? Y luego la siguiente con 400.000 millones, una cosa ya kafkiana. ¿A dónde iríamos? Son muchos problemas, siendo la ciudad, yo diría, la creación por excelencia del ser humano. Hay un texto muy bello en Tucídides, el historiador griego, en que dice que unos griegos se transportaron a Jonia. Jonia ahora es parte de Turquía, las costas, y allí dice, hicieron su écosis. Écosis es la raíz de economía, de ecología, quiere decir la casa. Hicieron su casa, su écosis, es decir, se asentaron. Colonizar también viene a ser lo mismo, cultivar la tierra, colonizar lo que era agreste para hacerlo habitable. Entonces el reto terrible, que ahora no tiene nada de nuevo en el fondo, lo que es nuevo es la multiplicación gigantesca del reto que siempre ha existido. Pues bueno, ahí tiene usted para un capítulo más de aquel libro que usted tituló Culturas en Peligro. Sí. Nunca se hubiera imaginado usted que el horizonte se fuera hacia ese lado. Yo recuerdo que en este libro hablaba usted de los toltecas, de los chichimecas, de las culturas del norte que van desapareciendo, y ahora con la globalización no solo van desapareciendo, pero van perdiendo geografía. Estos mixtecos en San Quintín no sabemos cómo serán dentro de 100 años, pero probablemente ya no sean mixtecos. Probablemente no son mixtecos, es verdad. Es verdad, por eso digo, el reto entre ser absorbidos o mantener la identidad. Yo tuve ocasión de participar hace años en una especie de mesa redonda o coloquio con la reina Sofía de España. Ella gustaba de tener como seminarios
cada mes en la antigua casa de la Universidad Complutense en la calle de San Bernardo. Y el tema fue la globalización. Había varios, sobre todo economistas, que decían que era lo más maravilloso posible, la globalización. Al revés, la humanidad va a cambiar de repente, ya no va a haber pobres, todo va a ser maravilloso. Y yo dije, perdóname que yo desentone un poco, ¿no? Probablemente la globalización es inevitable, pero vamos a tratar de que no sea inhumana. Es evidente que uno de los grandes temas de nuestro tiempo es las migraciones. Lo estamos viendo ahora en el Mediterráneo, todas estas barcazas que llevan miles de gentes de África tratando de encontrar el paraíso en los países europeos, se hunden, muchos mueren, y luego si llegan vivos no saben los europeos qué hacer con ellos. Nosotros lo hemos vivido en carne propia, lo estamos viviendo en carne propia. Cerca de 50 millones de nuestros hermanos mexicanos viven en los Estados Unidos. Y por otro lado, entran cantidad de centroamericanos que se suben en el tren ese que llaman la Bestia. Es decir, unos dramas terribles y son incontenibles. Incontenibles, y además nos hablan de una economía que se está globalizando y que nunca hubiéramos pensado, sí, y que da pasos para atrás porque hay un gran peso en la trata de personas, en esclavitud, en todo este tipo de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Es verdad. Entonces vemos que la ciudad maravillosa, que ha sido objeto de tantas reflexiones, esa ciudad maravillosa puede tener crisis terribles, y ya la estamos viviendo. Los que vivimos en la Ciudad de México, vivimos en crisis. Yo tengo la fortuna de vivir en Coyoacán, y los que vivimos en Coyoacán, vivimos en un pueblo y en una ciudad. Y todavía tengo la superfortuna de estar muy cerca de otra ciudad, que es donde estamos en este momento, la ciudad universitaria. Pero no todo el mundo tiene esa ventaja. En mi instituto, una de las secretarias que están allí cerca de mí vive en Tecámac, en el Estado de México, y tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana, porque dice, si salgo a las 6, ya después todas las vías de comunicación se van saturando y voy a llegar a la UNAM a las 10 de la mañana. En cambio, si salgo a las 5, llego a las 7:30 a la ciudad universitaria y ya tuve un arreglo que me permiten salir antes si llego yo antes. Esos son problemas que teóricamente se pueden resolver si todo el mundo vive cerca de su trabajo. Pero acontece que en ciudades como la de México, o como París, o como Nueva York, el terreno urbano, propiamente dicho, es muy escaso y muy caro. Y entonces tienen que ir a suburbios muy lejanos y se crea el problema de que existan muy afuera lo que llaman la ciudad dormitorio, que van nada más a dormir. Y otra vez, es terrible eso, ¿eh? Yo veía en un lugar de Estados Unidos en que yo di un curso, ¿cuál era the American way of life allí? No lo envidio. Mira, mi hija era chica en esa época, iba a la misma escuela y tenía una amiguita. Y entonces me dijo, ay papá, fíjate que la amiguita, su mamá la lleva a la misma escuela que tú me llevas, yo la llevaba en coche, y la deja allí a las 7:30, tú me dejas a las 8, que es la hora que abren, pero ella la tiene que dejar a las 7:30, porque luego se va a la ciudad y tarda media hora, trabaja en una oficina. Fíjate, papá, y dice que todo el tiempo está escribiendo en máquina con su jefe, y no viene a comer. Yo sí vengo a comer, porque ustedes vienen por mí. No, ella no puede venir, ni tampoco mi amiguita. Ellos comen ahí unas tortas, nada más que llevan, y llevan un botecito, a veces si le gusta el café o Coca-Cola. Y yo estoy feliz, pero esta pobre no. Y ya llega por ella a las 6 de la tarde, que ya casi no hay nadie en la escuela, y la recoge. Y entonces va muy cansada, dice, y llega a la casa y abre una lata de fideos y la meten así ya, y se la comen a prisa, y se acuestan para volver a repetir esto hasta el sábado, que llega el sábado. Y entonces mi mamá dice, pues a ver, que tiene un amigo que vive en otra ciudad y toma el avión para verlo, y a mí me deja encargada con la vecina. Eso es la vida urbana. Ya de urbano no tiene nada, porque además no vive en ninguna ciudad. Es otro problema también tremendo. La ciudad tiene
ciudades dormitorio. En España hay muchísimas, alrededor de Madrid, alrededor de Barcelona, y en México ya empieza a haber lo mismo. Hay cantidad, ahora saliendo a la carretera que va, por ejemplo, a Teotihuacán o a Pachuca, hay cantidad ya de condominios, de casas de interés social, digamos, en que viven 10,000, 20,000, con problemas terribles. Es decir, hay una cantidad de problemas que la humanidad dice, ay caray, no me había dado cuenta que estoy creando esto. Comenzando por la explosión demográfica, es el primer problema, ¿no? Es decir, yo creo que es tema de reflexión importantísimo de los gobernantes. Yo a veces pienso, y me voy a atrever aprovechando el programa para decir esto. El doctor Gamio, que fue el iniciador de la antropología moderna en México, hizo una serie de investigaciones de la cual quedó como prototipo la población del Valle de Teotihuacán. Y la idea era que los gobernantes salidos de la Revolución Mexicana se enteraran de la historia, de la geografía, de los recursos de aquellos a los que gobiernan. ¿Cómo puede haber un gobernante que no conoce la historia de su gente y que no conoce la región, que no conoce los recursos? Entonces lo que se me ocurre a mí es proponer, a ver si algunos en el auditorio se suman, una propuesta de ley, la vamos a enviar a nuestros representantes en el Congreso. Yo ni sé cómo se llaman porque nada más ponen por partidos, vote, pero ni sé cómo se llaman, pero en fin, me informaré para decirles que se adicione y que para ser candidato tiene que pasar un examen de historia y de geografía. No estaría mal, creo. Quizás las Cívitas, la ciudad mejoraría. No, casi con seguridad la ciudad mejoraría. Regresemos un poco a la idea de que las ciudades además tienen una historia. Es una historia que de repente estalló, se volvió caótica, pero hasta hace apenas medio siglo las ciudades tenían una identidad y tenían una historia. La Ciudad de México, pues nosotros los que estudiábamos en secundaria y en preparatoria hace medio siglo, leíamos su libro de los antiguos mexicanos, leíamos el reverso de la conquista, leíamos los textos que sacó usted de la antología de Teotihuacán a Tenochtitlan, etcétera, y veíamos también que había una identidad muy clara que nos hacía sentirnos orgullosos. Después íbamos a algún lugar, a provincia, y veíamos que cada ciudad tenía también su propia historia, no necesariamente tan antigua, pero igualmente fuerte, orgullosa, que le daba un rostro de identidad. Las ciudades que se fueron construyendo a lo largo del Camino Real de tierra adentro, aquellas que le fueron ganando a los territorios chichimecas durante la larguísima guerra chichimeca, aquellas que se fueron fortaleciendo con las guerras de castas, aquellas que fueron origen de asentamientos misioneros, todas estas que usted ha estudiado y que nos pintaban un mosaico urbano que ahora pareciera que ya no existe, pareciera que todas con la globalización van a ser iguales. Es verdad. Yo siendo joven tuve otro privilegio. Puedo decir que la vida ha sido conmigo muy generosa. Yo, cuando era estudiante, recorrí, por ejemplo, muchas zonas arqueológicas acompañando al profesor Eduardo Noguera, que era un hombre que conocía las zonas, a los cuidadores, a todos. Y fui con él a Monte Albán, y fui a Yucatán, y fui a La Quemada en Zacatecas. Era una experiencia maravillosa. Y como usted dice, cada ciudad, las capitales de los estados, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, hasta Guadalajara, pues eran ciudades humanas. Guadalajara era una excepción, pero por ejemplo, Querétaro tenía 40 y tantos mil habitantes, lo mismo Guanajuato, Zacatecas tenía 30,000, Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, tendría 55,000. Y ahora todas esas tienen 1,000,000, 1,000,000. ¿Y dónde viven los 950,000 que llegaron después o que han ido naciendo? ¿Dónde viven? Pues vamos, les voy a enseñar. Miren, vamos a Morelia. Morelia, su plaza, su catedral, maravillosísima, el Zócalo de Morelia, las calles principales, Madero, esas calles preciosas.
Pero te voy a enseñar el resto, ¿eh? Una serie de construcciones, no son tugurios, no, pero son construcciones chatas, sin ninguna personalidad, pintadas de amarillo, de azul, unas tienduchas, un montón de anuncios. Fui hace poco a Jalapa, hoy también me quedé impresionado negativamente. Es decir, todas se parecen. Quitando el casco antiguo, el centro histórico, es lo mismo, ya no sabe uno si... Yo a veces hacía burla y decía, en Estados Unidos todas son Main Street con sus tiendas, no voy a decir las tiendas porque luego me demandan por andar mencionando nombres actuales, pero se parecían mucho. Bueno, las nuestras también ya se parecen mucho, pero todavía en peor, porque no tienen ninguna gracia, ¿no? Fuera del centro histórico, ¿qué dígame que hay que ver en Morelia? ¿Qué hay que ver en Querétaro? Muchas zonas fabriles, industriales, sí, y en el mejor de los casos urbanizadas, en otros son barriadas que no tienen ni drenaje. Es terrible. Digo, la vida urbana. Me acuerdo de una conferencia muy buena del fundador de la ICA, el ingeniero Quintana, y dijo, eso lo dijo hará 40 años. Dice, en Estados Unidos, por ejemplo, en California, va a haber una sola ciudad que se llama San Diego, Los Ángeles, Francisco, y luego dice, va a crecer y se va a llamar Tijuana, Ensenada. Se van pegando, se van conurbando, hasta que ya no quede espacio. Yo digo, la Ciudad de México se puede llamar Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala. Terrible. Bueno, como se llamó alguna vez México Tlatelolco y México Tenochtitlan. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos replantear? Porque yo digo que el ser humano tiene una gran ventaja, que se da cuenta de los problemas. Lo terrible no es tener problemas, es bueno tener problemas. Lo terrible es no poder resolverlos, no saber cómo resolverlos, porque el problema es un reto y la vida es un reto. Yo no creo, yo siempre tengo problemas, ya no sé de qué, pero y cuando no tengo digo, se me habrán olvidado, ¿cuál será el problema de hoy? Bueno, pero el problema no es ese, es resolverlos. Y yo creo que la humanidad tiene que hacer frente. Se dice que tenemos el efecto invernadero y todavía hay algunos que dicen, no es cierto, están exagerando, y ven cómo se deshacen los glaciares y ven cómo cambia la temperatura y luego hay los tsunamis estos, todo como desquiciado. ¿Y a dónde vamos a dar? ¿A dónde? ¿A dónde? Que sigan subiendo las aguas del mar. Por ejemplo, el estado de Yucatán o Holanda desaparecen. Con que suban 20 metros ya no queda Yucatán. ¿Por qué? Porque tiene muy poca superficie sobre el nivel del mar. Y Holanda desaparece. Y esas gentes de ahí tratarán de huir a otro lugar. Y si los glaciares bajan a Canadá y a Estados Unidos, pues se nos vendrán todos aquí a gozar de que Tenochtitlan ya no tenga 28 millones, sino 48 y 88. ¿Y qué vamos a comer si todo está urbanizado? Tenemos que reaccionar. Me dirán, sí, cómo no, la cumbre de Kioto, la cumbre de quién sabe qué. Sí, pero los primeros son los países muy desarrollados que deberían de tomar actitudes, que son los que verdaderamente contaminan. Dicen, pero bueno, las empresas, ¿verdad?, quebrarían si ponemos remedio. Pues ahora sí que, hijo mío, escoge entre gozar 10 años más de destruir esto y después a ver qué pasa, o fajarte los pantalones y arreglar un poquito el asunto para que no sea por lo menos de aquí a 10 años, sino a lo mejor de aquí a 500, y ya para entonces tendremos otros remedios, ya estaremos colonizando otros planetas tal vez. Pues sí, y tendremos de cualquier manera que pensar en soluciones. Quizá ahorita todas serían magras, sí, ni modo, pero estaba yo pensando ahorita que usted lo mencionaba, yo hace apenas 30 años, es decir, no hace tanto tiempo, cuando estudiábamos a los zapatistas y a los grupos indígenas levantados en armas durante la Revolución, estábamos hablando siempre de campesinos. Hoy, cuando hablamos de zapatistas y queremos ver su geografía, es ya una ciudad o ya es un espacio conurbado. Efectivamente, cambiaron las cosas. Y sin embargo, están creando un nuevo tipo de cultura. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las sociedades indígenas en este espacio conurbado? ¿Cómo se lo imagina usted a futuro? La Ciudad de México, eso yo lo sé, porque he establecido contacto, por ejemplo, cerca de Ciudad Nezahualcóyotl,
con gente de orígenes muy distintos. Yo creo que la Ciudad de México tiene habitantes, digamos, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de todo el país. De hecho, por ejemplo, Los Ángeles también lo tiene, Chicago también lo tiene. Han venido y claro, forman cinturones, por desgracia, de miseria. Y luego sus hijitos los quieren meter en una escuela allí de mala muerte y le dicen, el indio ese que ni siquiera habla, ¿quién sabe qué hablará? Eres un indio estúpido. Otra vez regresamos a la maldición de Babel. Bueno, quiero recordarle al público que estamos en la entrevista de Radio INA con el doctor Miguel León Portilla dentro de la serie Nuestras ciudades moradas de hombres. Esta vez estamos platicando del horizonte imposible y al que no queremos llegar, pero que desde el punto de vista del análisis antropológico real hoy, con números, pareciera que lo tenemos a un lado. ¿Será posible? Bueno, las crisis son parte del motor de la historia, eso es inevitable. Estábamos platicando hace un ratito de las ciudades en California, las misiones que fracasaron, de hecho, porque se murió la población. Se murió, sí. Cuando llega el visitador José de Gálvez, allá por 1760 y tantos, para promover la expulsión de los jesuitas, entonces él dice, bueno, ¿y dónde están los grandes campos de cultivo? No, pues no hay ninguno. Pero ¿cómo? Estos jesuitas, ¿qué han hecho entonces? Señores, que en California, Baja California, de tal manera es inhóspita que donde hay agua no hay tierra, y entonces tenemos que llevarla en mulas, la tierra, para sembrar un poco de maíz. Así, sí. No, son mentiras todo eso. Y llega Gálvez y quiere hacer ciudades y dice, vamos a hacer las calles de tantos anchos y vamos a sembrar un árbol cada tanto, una serie de quimeras, ¿verdad? Y el pobre al final de tal manera se obnubiló que dicen que ya no podía oír la palabra California, sino que le daba una convulsión, estaba medio loco ya. Bueno, digo, esa fue una experiencia. Lo que pasa es que ahora nuestras experiencias son un poco terribles porque abarcan a millones, miles de millones. Y entonces allí los organismos internacionales, yo estuve representando a México, tuve ese honor. Hay una tradición aquí de que vaya alguien del mundo académico a la UNESCO. Estuve yo en la UNESCO en la época precisamente en que cambió el mapa del mundo con la caída del muro de Berlín. Y me di cuenta de muchísimas cosas que no entendía yo. ¿Qué son los organismos internacionales? ¿Qué papel deben jugar ante esta problemática terrible? Los organismos internacionales, si no existieran, deberían de inventarse. Es muy difícil. Y sin embargo, es lo único que tenemos para tratar problemas tremendos. Lo de la contaminación, las migraciones, todo eso debe de tratarse allí. Los desequilibrios económicos, la situación de Grecia hoy día que no puede pagar, y el otro que lo apergolla, que pague, y los pobres gobernantes, y si pagamos nos vamos a quedar en la inopia. Es decir, son problemas terribles. México los ha vivido. Los vivimos en el siglo XIX, cuando vinieron las escuadras de Francia, Inglaterra y España a cobrar, cuando hubo la suspensión de pagos. Y menos mal, salimos al final a flote, Y luego, no hace mucho, por poco caemos en lo mismo. Y bueno, a principios del 19, también con la cédula consolidación que hace Carlos IV, sí, con esta cédula real, sí, y que cobra de un solo trancazo todas las hipotecas, y que crea una crisis que va preparando el terreno de la guerra de independencia. Bueno, finalmente creo yo que podemos irnos acostumbrando a que siempre en las ciudades vamos a vivir en las ruinas de nuestros ancestros, y que sin embargo seguimos viviendo también la otra parte creativa. Podemos la otra decir, parte, ¿verdad? Con Galileo, Epur se mueve. De todos modos. Mire, yo fui, menos mal que ya se les ha olvidado, cronista de esta nobilísima ciudad allá por el año de 1971. Bueno,
Yo me acuerdo un día, era regente el licenciado Octavio Sentíes, y un día salí con él a uno de los balcones de la antigua sede del ayuntamiento, ahí en el Zócalo, y yo le digo, fíjese licenciado, hablo de 71, hace, figúrese ya, 45 años casi, y le digo, y de veras la ciudad funciona, ¿verdad? Miren, los coches se paran con el semáforo, y luego llega comida y agua. Tenemos agua, yo le abro la guía y sale agua. ¡Ay, qué barbaridad! Y en la noche se prenden las luces. ¡Qué milagro es este! Y ya estaba creciendo la ciudad. No quiero ser pesimista. A lo mejor estamos en vísperas de otro capítulo de la humanidad, en que la Tolan dé lugar a otras Toltecayos que hoy día vislumbramos, pero no imaginamos. Yo quiero ser optimista, no quiero ser negativo. Creo que el 1,25 kilos de filetito que llamamos cerebro tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos y piensa. Y posiblemente va a encontrar caminos, no sabemos todavía cómo. Pero yo confío en que la especie humana no es idiota. Creo que hay gente siempre preparada. Creo que recintos como el de la UNAM, trabajos como los que desarrolla el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aunque algunos dicen, con el INE hemos topado, hermano. Pero yo digo, bueno, para bien. Sí quiero creer que los organismos internacionales van a funcionar y que la humanidad va a encontrar soluciones. Creo. Yo pienso como usted, yo creo que los verdaderos cambios y los verdaderos beneficios nacen de las soluciones que se buscan a las crisis. Casi nunca se encuentran de los espacios de confort. No. Fíjese que ahorita que lo estaba usted platicando, me acordaba yo de una novela de Umberto Eco, que se llama Baudolino. ¿Cómo? Baudolino, que es una novela ficción sobre un hombre que inventa todos los asuntos que existieron en la Edad Media, pero este pasaje resultaba interesante. Hay una ciudad que está siendo acosada por Federico Barbarroja y presionando a un lado sus vecinos, los milaneses, y entonces ellos deciden unirse y fortificar e inventar una ciudad. Y entonces en muy poco tiempo, gente que venía de distintos lados del mundo pueden lograr hacerse entender, utilizar una sola lengua y hacen crecer una ciudad nueva. Y decía Umberto Eco, quizá en ese momento, con la suma de todas estas lenguas, llegamos a tener la lengua de Adán comunicándose con Eva y de Adán y Eva dándoles nombres a las cosas. Es decir, regresamos al estado primitivo, pero mejor. A lo mejor así va a ser. Si Adán y Eva volvieran, dirían, bueno, nuestros hijos lo que han hecho, Imagínense a Hernán Cortés, que para la calzada de Iztapalapa, que volviera ahora, yo creo que le daba un infarto ya. Y a Moctezuma también. Y a Moctezuma otro, claro. No, sin duda. Es maravilloso el estudio de la ciudad, porque inevitablemente, y ahora más que nunca, vivimos en el urbanismo. En México, ya la mayor parte de la población, más del 70%, viven en poblaciones mayores. De tal manera que el urbanismo va teniendo. Es un reto cósmico, sí, cósmico, por lo menos del universo del hombre terrícola. Pero el hombre terrícola tiene un arma, que es su cerebro. Alios, viventos, aliasque, procelas, dice Horacio, he visto otras tempestades y otros terribles aconteceres, los he visto, y como pude, los he resuelto. Yo tengo confianza. Si no la tuviera, sería terrible, Sería darse por vencido. Y no nos podemos dar por vencidos, no podemos, no debemos. Y los mexicanos tenemos en esto una tradición histórica que por fortuna la estudiamos desde los olmecas para acá, porque tenemos conciencia de que el mundo indígena es parte de nuestra historia. No es una cosa, no somos europeos trasplantados,
Somos europeos fundidos con la raíz indígena. Es verdad, somos, como quien dice, injertos en una cultura antiquísima. Y entonces hemos visto muchas cosas terribles. Y siempre renacemos como ave fénix. Ese es el mensaje que creo que debemos sacar de esta charla. Sería también como tratar de mirar nuevamente hacia Aztlán, hacia esta ciudad imaginaria, pero que era esta Tula maravillosa de la cual tuvieron que salir. Sí lo creo, sí. Pero fíjese que con una característica particular, decía George Steiner, que las ciudades en Occidente son una suerte de paradoja, porque es la praxis de la ciudad de Sócrates con la de Isaías. Y en México sería la de Sócrates con Isaías, pero también con Aztlán. Claro, nosotros somos, yo he concebido esta idea de las civilizaciones originarias. Son aquellas que han florecido sin que otras les den empujón. Y no son muchas. Son obviamente Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, Valle del Río Amarillo, Mesoamérica y el área andina. Entonces nosotros somos herederos del gran foco del Mediterráneo, donde se suman mesopotamios, egipcios, griegos, romanos y luego ya Hispania, la Galia, Germania, Britania. Somos herederos de todo eso. Claro, en choques violentos, pero somos herederos. Estamos hablando una lengua que originaria de ese ámbito. Pero aquí vive Mesoamérica de muchas formas. Tenemos en primer lugar la presencia viviente de muchos millones de mesoamericanos. Tenemos la imagen viviente de cientos de zonas arqueológicas, de miles de zonas arqueológicas. De tal manera que lo indígena no nos es ajeno. Si vemos nuestra dieta, yo que me gusta comer salsa picante, con mis tortillas, con mis tamales, con mis chilaquiles, diario, sí. Y aunque los dicen, no, pero mis papás eran alemanes, pues no importa, hijo, ya te mesoamericanizaste. Sí, es verdad. Y la mesoamericanización es grata, es bonita. El mundo indígena fue otra civilización, con una sensibilidad muy propia, que subsiste, con una capacidad de afrontar la vida. Los indígenas no se están quejando, saben cómo seguir viviendo, a pesar de adversidades, a pesar de injusticias. Nos dan un ejemplo admirable. Yo tengo un seminario aquí en la UNAM desde hace muchos años y vienen ya estudiantes indígenas a sacar licenciaturas, maestrías, doctorados. Hace poco sacó un doctorado, un tzotzil en mi seminario. Eso es maravilloso, porque ellos, yo a veces estoy viendo en un texto tal ritual y tengo, a ver tú que eres de Xalitla, tú que eres de tal otro pueblo, ¿qué queda de eso? Entonces es una antropología comparada viviente, preciosa. Y luego viene Cocompech, que es maya. Ah, caray, tú también que vienes del mundo maya, dinos algo. Y tengo un tarasco, ¿y tú qué? No, los tarascos, pues, es maravilloso. Yo vivo esa vida gratísima cada semana. Porque lo que usted vive es la manera de reencontrarse. Claro. Fíjese que en un libro sobre la manera de escribir, sobre la escritura, de B.S. Naipaul, un premio Nobel, descendiente de hindús, pero que vive y vivió toda su vida en América. Él siempre creyó que la ciudad a donde vivía era una suerte de trasplante de la India a un páramo en donde nace una ciudad hindú movida por una plantación inglesa. Y de repente él platica que se mete a buscar la historia de su ciudad porque tenía un nombre indígena y se mete a los documentos en la Biblioteca Británica y en España y se da cuenta que ahí había un asentamiento indígena que fue totalmente destrozado por haber apoyado a los corsarios ingleses en el siglo XVII, y entonces es cuando trasplantan con esclavos africanos e hindús a este lugar en América. Y dice, en ese momento, cuando me di cuenta de lo que era realmente la
la vida y la realidad, lo desvalidos que podemos ser en un momento dado, no importa que seamos de la ciudad de Moctezuma o de la India, necesitamos buscar la manera de cómo la palabra tiene que salvarnos. Claro, claro. Y nosotros tenemos aquí en México la palabra antiquísima, que la tenemos conservada en inscripciones en el mundo maya, miles de inscripciones en los códices, en los textos que nos han llegado por la tradición oral, los textos que recogieron los frailes y luego pues los mensajes de los textos del Viejo Mundo. Yo tuve un amigo mío, ya murió, Earl Shorris, era un norteamericano humanista, utópico un poco, que concibió la idea de organizar cursos así abiertos, no para cobrar dinero, él vivía muy modestamente, en que se les enseñaba a los que concurrían las raíces de su propia cultura. Puso varios en Yucatán y ahondaban en el Popol Vuh, en los Chilamalames, y luego asomaban al legado clásico grecolatino para enriquecerlos. Y él dice, su teoría era: el pobre, el asaltante, el narcotráfico, etcétera, se debe a que no tiene ya raíces. Hay que reavivárselas, hay que regárselas. Él sembró el mundo de esto, aquí en México varios, incluso en Estados Unidos también, en América del Sur, en África, y no para ganar dinero, recibía donativos y de eso vivió. Yo hice con él un libro, de veras una persona extraordinaria, y era eso: no te olvides de tu legado. Y nosotros, los mexicanos, tenemos un gran legado, y ese legado se transmite por la palabra, la palabra. Yo creo que con esto podemos terminar, ¿no le parece? Yo creo que sí. Quisiera de todos modos terminar con una idea positiva. Cualquier solución que le encontremos a los problemas del mundo va a permitir que en las ciudades que se funden en el futuro se vuelvan a establecer después de la danza, con la música, con la danza y con la alegría. Es un mensaje que tenemos. Ojalá que la vida urbana cada vez más tenga la armonía de la música, de los tambores, de las flautas, que la tenía en la plaza cuando al son del huehuetl, del teponaztli, danzaban con el olor a copal y pronunciaban la palabra que tenemos viva todavía de los cantares en lengua indígena, bien sea en náhuatl, en maya, en mixteco. Es el mensaje. Tenemos un caudal para de él derivar el camino, la ruta que debemos seguir. Pues muchas gracias, don Miguel. Y con eso damos por terminada la sesión de hoy. Bien. Así, desde la conducción, un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Miguel León Portilla, con quien tuvimos la oportunidad de charlar de muchos asuntos que van desde la fundación de las ciudades prehispánicas hasta la globalización y probablemente la universalización de la ciudad y del habitar del hombre. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos, Saraí Enríquez. Hasta la próxima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Nuestras ciudades, moradas de hombres.